todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez Urán, nuestra querida doña Isabel Bienchi Rodríguez y con ellos a toda la gerencia de esta empresa. Miren, tengo la información porque en el día de ayer, incluso luego de salir de aquí de la emisora, he estado conversando y conversé con alguna persona vinculada al sector empresarial. Y ciertamente no voy a decir que hay un nerviosismo. Yo creo que nosotros hemos logrado como país garantizar no solamente una paz social vinculante a todo lo que representa un nivel de responsabilidad social, tanto los partidos políticos, el sector empresarial, el sector social, que del año 1990, a raíz de ese diálogo tripartito, permitió una ventana de diálogo y de concertación en todos los sectores que desde el año 1990, con el consenso que se logró con el Código de Trabajo hasta la fecha, nosotros hemos logrado mantener una paz laboral y una paz social. Y están los escenarios de diálogo. Sin embargo, es preocupante la situación económica y la incertidumbre que involucra el tema económico en la República Dominicana en el sector empresarial. A pesar de que el gobierno ha colocado 117,000 millones de pesos en la economía como un mecanismo de tratar de dinamizar la economía, el crecimiento económico no se ha sentido. Tenemos una economía prácticamente paralizada, ralentizada. Hoy por hoy, creo que por primera vez en los últimos 20 años, del año 2004 a la fecha, podemos exhibir que a agosto de este año, nuestra economía apenas ha crecido un 1,2%. Muy por debajo de nuestros pares centroamericanos. Estamos hablando de Costa Rica con un 5,7%. Estamos hablando de Nicaragua con 3,8%. Guatemala con 3,7%. Y estamos hablando de Honduras con 2,9%. O sea, sin embargo, la proyección que hizo el Banco Central, el crecimiento de la economía, proyectó la economía por cerca de un crecimiento de un 5%. ¿Qué ha pasado con la economía, con la caída de la economía en la República Dominicana? Y ahí voy. Entonces resulta que como usted tiene esta estrepitosa caída por primera vez en los últimos 20 años, creo que hay que sentarse. Hay que sentarse. Hay que revisar qué está ocurriendo. ¿Qué pasó con el desencaje, el encaje legal de los 117,000 millones de pesos? ¿Dónde fueron a parar esos 117,000 millones de pesos? ¿Cuáles son las razones fundamentales por las cuales esos 117,000 millones de pesos que se lanzaron a la calle no fueron a los sectores productivos del país? Y no fueron porque obviamente eso no se ha experimentado, ni siquiera en consumo. Bueno, lo que ocurrió fue que la mayoría de todos esos recursos terminaron reenganchando deuda porque habían altos intereses. Y como habían préstamos de altos intereses y yo tengo una disponibilidad de recursos y el banco comercial me llama a mí porque yo tengo una disponibilidad de crédito, yo hago el crédito. Pero digo, consolídame toda la deuda que yo tengo, que la tengo a un 16% anual, y consolídamela a un 8% o consolídamela a un 10%. Por eso no se ha traducido ese crecimiento en la República Dominicana, que creo que es un factor sumamente importante. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto de esto? Por más que quiera el gobierno y por más esfuerzos que el gobierno quiera hacer, en los próximos 4 meses no hay forma de que usted pueda poner a crecer esta economía en un 10% para tratar de compensar y llegar a un 3% de la economía. No creo, no hay forma, porque el crecimiento económico, yo sé que ahorita el Banco Central me va a decir, bueno, crecimos un 5% en septiembre con relación a septiembre del año pasado, y eso nos permite a nosotros, no. Estamos hablando del promedio de crecimiento. El promedio de crecimiento, agosto de este año, es de 1,2%. A eso hay un agravante para mí sumamente importante, y es el tema de la deuda. Estamos hablando de 74,362 millones de dólares en deuda. El último informe tenemos que la deuda aumentó un 8% con relación a diciembre del pasado año.
y que la deuda pública se incrementó en 5.479 millones de dólares y pasó a 74.362 millones de dólares de 68.882 millones de dólares del pasado año. En el pasado año, a diciembre del pasado año, teníamos una deuda de 68.862 millones de dólares. A septiembre de este año tenemos una deuda de 74.362 millones de dólares. Entonces, si usted compara esto con el año 2020, como la deuda se incrementó de manera exponencial en el año 2020, que pasó de 43.000 millones de dólares a 54.000 millones de dólares, entonces usted se está dando cuenta de cuál es la situación de la que estamos hablando. Y obviamente, usted dirá, ¿las deudas son malas? Yo no critico la deuda. Yo no critico la deuda, porque ningún país tiene los recursos propios para poder desarrollarse. El problema está en qué se invirtieron esos dineros, en qué se han invertido esos recursos. Eso es así, Felipe. Y con respecto al tema del crecimiento de las otras economías de Centroamérica que dice ese informe, ese artículo, me remito al informe de la CEPAL, que anunciaba ya en abril de este año que las economías de la región, y hablaba de todas, con la excepción de la panameña, iban a crecer por debajo de la expectativa. Incluso en el caso de la de Panamá, aunque va a crecer acorde a lo que se señaló desde la autoridad económica de ese país, va a estar prácticamente rozando. Es decir, muchas de esas economías que mencionaste, que tienen un PIB mucho más pequeño que el nuestro, es obvio que con cifras menores de crecimiento bruto tienen más porcentaje. Es un tema matemático. Lo digo porque mal de mucho dicen que es consuelo de tontos. Sin embargo, hay que decir que un 3,7% de crecimiento es un poco más, hay que decirlo, no es tampoco una economía totalmente paralizada. De acuerdo. Aquí lo importante es saber cuáles son las razones por las cuales lanzamos a la calle 117.000 millones de dólares y no impactó en lo absoluto en la economía. Yo creo que ese es el punto. Que la medicina que le dimos a la economía para calentar la economía no ha surtido sus efectos. Y yo estoy explicando una de las razones, que fueron los reenganches de los préstamos que hizo el sector, sobre todo el sector industrial y el sector consumo. De eso es lo que se trata. ¿Hacia dónde fue dirigida? ¿Hacia dónde fueron dirigidos esos préstamos? Porque obviamente los bancos van a donde están los clientes que tienen capacidad de pago. Y los riesgos se disminuyen. Para mí es más fácil prestarle 10 millones de dólares, por ejemplo, a José Luis, que tiene capacidad de pago, que prestarle a Susana, a Rosendo, 100,000 pesos. Hay una parte del análisis tuyo que dio en la Diana. Hay una parte de tu análisis que da en la Diana y que es una herramienta quizás, Felipe, quizás el pueblo de manera masiva no lo conoce tanto, pero que todo el que se ha enganchado alguna vez a un préstamo conoce, que es la sustitución de crédito, es decir, endeudarte con una mejor tasa para pagar crédito con tasas onerosas, que fue, como tú muy bien mencionas, y yo creo que es clave en entender lo que ocurre muchas veces con el encaje legal, y este año no fue la excepción. Gente que sustituyó esos créditos de tasas altas y encontró una posibilidad con intereses un poquito menores. Pero un prestamito consiguió resolver ese tema por esa vía. Eso se fue a lo grande. No, porque te llaman. Yo fui a 2 bancos a solicitar préstamos de eso. Y lo que hicieron fue que salieron riéndose los ejecutivos. ¿Y de qué es que está hablando este tipo? No, porque llaman a los empresarios y te llaman a ti, señor Rosendo Tavares, mire, pase por el banco, te llama tu gerente, le tenemos una disponibilidad de crédito a una tasa de interés de un 8% fija por 5 años y tenemos esto. No hay problema. Tú arrancas para allá, mire, yo tengo esta deuda acumulada, una tasa de un 14, un 15%. Entonces yo necesito que usted me haga el préstamo y reengancho para yo reducir los costos míos. Eso es así. Y eso no es malo. Eso no es malo. Yo no digo que es malo. Lo que pasa es que para eso que están las autoridades, para redirigir los recursos que permitan realmente recalentar la economía. No es malo, Felipe, pero ese no fue el propósito. Ese no era el fin. Ese no era el objetivo. Por lo menos eso no fue lo que anunciaron las autoridades. Bueno, las autoridades dicen, y había que ver si el Banco Central se le puede creer o no, que de los fondos destinados a los sectores productivos, de ese monto que mencionaba Felipe, 62% bancos a sector comercio, MIPYMES, manufactura, lo van dando con porcentajes muy largos, pero por lo menos el informe del Banco Central especifica, o por lo menos de algún lado lo habrán sacado,
¿A dónde fueron dirigidos esos recursos que menciona Felipe en este comentario? Yo lo que sé es que no dieron sus resultados porque el crecimiento del Producto Interno Bruto agosto de este año es de 1,2%. Bueno, porque no fueron a las MIPYMES, que era donde debían haber ido. El Banco Central mintió. No. El Banco Central, después que salió la noticia, y perdóname, Felipe, después que salió la noticia de que en fracciones de horas se consumieron todos esos fondos, todos esos recursos, entonces luego de eso el Banco Central hizo un informe diciendo a dónde debían ir destinados esos recursos. Ahora, es evidente que no fue a las MIPYMES, como se dijo en un principio. Lo importante es que los efectos o las razones por las cuales el Banco Central lanzó esos recursos a la calle no han tenido el efecto en la economía que esperaban las autoridades monetarias y financieras. Eso es lo que yo veo. Porque si hubiese tenido los efectos y nosotros hubiésemos tenido una economía mucho más dinámica, más creciente y con un crecimiento sostenido. Y yo hablo de la necesidad de garantía de ese crecimiento, y lo voy a decir porque una de las cartas credenciales que presentaba la República Dominicana en los organismos y en los foros internacionales a la hora de colocar bonos, sobre todo en el Tesoro, y colocar bonos, era la estabilidad económica, la estabilidad social y el crecimiento económico sostenido. Uno de los factores fundamentales, señores, en la inversión extranjera es el tema del crecimiento económico. Ningún país que no garantice un crecimiento económico va a venir un inversionista aquí porque sabe que ese estancamiento económico, aún él haga las inversiones, también lo va a afectar de manera directa. Y nadie invierte donde no va a sacar beneficio. Nadie va a invertir donde no saca beneficio. Entonces, a mí me pueden maquillar, me pueden colocar esto como si fuera un concurso de belleza, como un desfile de las estrellas, pero yo estoy analizando hechos y me gustaría ojalá tener respuesta con los hechos. Hay un elemento fundamental que también es bastante preocupante. Nuestro PBI nominal a marzo del año 2023 eran de 122.396 millones de dólares. Ese PBI nominal representa el conjunto de riqueza que tiene la República Dominicana. El conjunto de riqueza que tiene la República Dominicana. Y ese PBI nominal crece en la medida en que la economía crece. Si usted está creciendo apenas un 1,2%, pues entonces ese PBI nominal se ralentiza. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese PBI nominal va concatenado con la deuda pública consolidada, que son 74.000 millones de dólares. Y como esa deuda pública consolidada va concatenada en términos de proporción, PBI, deuda pública, que es otro elemento fundamental que tienen los tenedores de bonos a la hora de comprar su bono para establecer la solvencia económica de cualquier país, también eso se disminuye. Porque usted tiene ahora una deuda pública consolidada de 74.000 millones de dólares con un PBI nominal de 122.000 millones de 122.000 millones de dólares, con una ralentización de la economía que está implicando un 1,2% de la economía de la República Dominicana. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para evitar realmente que la economía de la República Dominicana colapse? ¿Qué hacer en estos momentos para evitar que la economía dominicana se retraiga? ¿Y qué hacer sobre todo para garantizar que continúe la inversión extranjera, para garantizar el crecimiento sostenido y desarrollo de la República Dominicana que se exhibieron en los últimos 20 años acá? ¡Llévatelo, Cundo!